Buenas tardes a todos, a todas, a todos los que nos están acompañando en esta jornada a través de la plataforma de Facebook del movimiento BDS, en este seminario web llamado Pandemia, Racismo y Vacunación. En un contexto en el cual ya llevamos más de un año de esta pandemia mundial, cual claramente ha generado y ha marcado mayormente las desigualdades sociales, las acciones racistas respecto a tanto a cómo los estados han llevado adelante el proceso contra la pandemia y cómo hoy día también la vacunación se convierte en un privilegio y no en un derecho. Bueno, es así principalmente como el Estado de Israel, como ocupante de los territorios ocupados de Cisjordania, tiene la obligación de vacunar a la población ocupada. Sin embargo, no lo hace, apelando que estos territorios no son ocupados y que la Autoridad Nacional Palestina tiene la competencia y la obligación de hacerlo, como Estado, que administra la zona. El problema es que la Autoridad Nacional Palestina no es un Estado soberano. Por tanto, no tiene ejército, no cuenta con un control de sus fronteras y se encuentra bajo una ocupación militar. Por tanto, las justificaciones del Estado de Israel no caben dentro de la legalidad internacional. Una situación similar se está viviendo en Latinoamérica, que guardando las proporciones existe una escasa vacunación que solo ha beneficiado a algunos sectores, dejando de lado muchos territorios relevantes de la población, principalmente los pueblos indígenas, la población precarizada. Esto marca una realidad de sectores latinoamericanos que se ven afectados a través de este racismo, de esta segregación, de esta exclusión y desde este privilegio que se ha convertido el sistema de vacunación en contra de este virus pandémico que nos está afectando a todos, el COVID-19. Contamos hoy día con diferentes expositores, expertos en el área, que están haciendo un trabajo en el territorio, que están conectados con la realidad de los pueblos, con la realidad que se está viviendo in situ y que no están desde sus oficinas como lo están haciendo los estados, observando el cómo solucionar este problema mundial, esta dificultad mundial. Claramente vemos cómo las desigualdades se ponen a la luz, vemos también cómo hoy día los privilegios o los privilegiados de siempre siguen siendo los exclusivos y quienes somos pertenecientes a los pueblos que están ocupados, a los pueblos militarizados, a los pueblos que han resistido ante la lucha, ante la represión, la violencia, la militarización de los estados, nos vemos segregados, nos vemos excluidos de este derecho que es el derecho a la vida, el derecho a la salud. Vamos a contar con diferentes expositores de distintos lugares de Latinoamérica y cada uno va a contar con un tiempo aproximado de 15 minutos para su exposición. Luego vamos a ir comentando y viendo y profundizando mucho más allá en los temas que nos van a plantear también nuestros importantes invitados que tenemos el día de hoy. Y para dar inicio y no ahondar más en el tema, sino que ya entrar en materia más concreta, vamos a comenzar con Wilfredo Jesús Ardito Vega, que es un compañero de Perú, es un abogado, activista peruano, especializado en temas de derechos humanos, democracia, justicia comunitaria, lucha contra la discriminación y derechos de los pueblos indígenas. Actualmente es catedrático de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido responsable del programa Jueces de Paz del Instituto de Defensa Legal. Es fundador de la Mesa para la No Discriminación de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos. Es responsable de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de APRODET y coordinador de incidencia de la sección peruana de Amnistía Internacional. Wilfredo, te damos la bienvenida en esta jornada. Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación y muchos saludos a los que nos están escuchando. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Desde Palestina, desde sí, distintos lugares. Perfecto. De distintos lugares de América Latina. Como se ha señalado, lo que ha mostrado tanto el problema de la pandemia, como las cuarentenas, como la vacunación,
Lo que ha mostrado son las situaciones de desigualdad que viven nuestros países. Especialmente esto se ve en los países latinoamericanos. Ahora, en un país como el Perú, es un país muy racista, muy discriminador hacia la población de origen indígena y hacia los afroperuanos. Pero muchas veces esta discriminación aparece encubierta o vinculada a otras formas de discriminación, como el clasismo o como la discriminación por lugar de origen. Y esto hace que no es que específicamente se tomen medidas contra o desfavoreciendo a una población indígena, pero sí desfavoreciendo lugares que son donde la población indígena predomina. Entonces, indirectamente, quienes sufren la afectación es la población de origen indígena. Bueno, ¿qué ha sucedido desde marzo del año pasado? Que básicamente la actuación que tuvo el gobierno del expresidente Vizcarra se comportaba como si la población indígena no tuviera necesidades fundamentales, ¿no? Al disponer una paralización absoluta de las actividades económicas, originó que muchos indígenas que prácticamente no tienen ahorros, no tienen un trabajo fijo, se encontraron en una situación de pérdida total de ingresos, y esto ha llevado a muchos a pérdida dramática de sus condiciones de vida. Probablemente la situación más visible es con el tema de la educación. El gobierno suspendió las clases presenciales desde marzo del año pasado y señaló que los estudiantes debían recibir las clases por medios virtuales. Pero para la mayor parte de la población indígena no hay ni electricidad, no hay computadoras, no hay señal de internet. Entonces, esto ha originado que cientos de miles de niños indígenas pierdan el año escolar y que eso tenga consecuencias muy dramáticas para su futuro, porque lo que nosotros apreciamos es que cuando los niños pierden ya un número significativo de meses de clases, ya normalmente se produce una deserción definitiva. Entonces, lamentablemente, muchos de estos niños no van a regresar a las clases, con lo cual muchas posibilidades de su desarrollo como personas o como adultos van a quedar truncos. Y bueno, y esto señala situaciones que son menos visibles, pero que son igualmente dramáticas, como el incremento de la anemia y de la desnutrición en los niños indígenas. O sea, si bien esto se ha dado en distintos sectores de la población, es la población indígena de zonas rurales, la población de menos recursos, la que se ha visto tan golpeada por las medidas que el gobierno dictó, que finalmente sus condiciones de vida se han deteriorado muchísimo, ¿no? Y por eso nosotros hemos retrocedido unos 15 años en cuanto estamos hablando de estos indicadores. Bueno, a todo esto, ¿qué sucedió con la vacunación? Las vacunas llegaron al Perú a comienzos de febrero, y lo que muchas personas pensaron es que, como en otros países, la vacunación iba a empezar con los adultos mayores, con los que tenían más de 80 años, después con los de 70, después con los de 60, que eso es lo que pasó en la mayoría de países. Pero en el Perú no se dispuso eso. Se dispuso que quienes tenían prioridad para la vacunación, todo el sector salud, que es bastante comprensible, pero también los militares, los policías y los vigilantes. Y uno decía, pero ¿por qué un policía de 20 años va a tener vacuna si es que la enfermedad a los que mata es a los adultos mayores? Entonces, desde febrero hasta abril, con una serie de activistas estuvimos luchando para que esto se pudiera revertir. Entre tanto, se dieron situaciones absolutamente escandalosas, desde que se vacunaban ministros, desde que vacunaban a los estudiantes que iban a la policía, que vacunaban a personas que hacían teletrabajo. Entonces, probablemente 1 millón de personas fueron vacunadas antes de los adultos mayores. Recién la semana pasada, el viernes pasado, es decir, hace menos de una semana, comenzó la vacunación a los adultos mayores, como ha sido los demás países, ¿no? O sea, llamando a las personas por su edad y planteando que puedan vacunarse. Pero nuevamente aquí se produce la discriminación, porque eso se ha hecho pensando en las zonas urbanas.
Y no solamente en las zonas urbanas, esto ha empezado en Lima, que es la capital. De manera que si se trata de un adulto mayor que vive en otra ciudad, todavía no ha empezado la vacunación de ellos. Y si estamos hablando de un adulto mayor que vive en una zona rural, un adulto mayor indígena, esta vacunación no sabemos cuándo va a llegar. Entonces estamos ante una situación donde uno podría señalar que así como en el caso de Israel no están diciendo explícitamente que desean afectar a una población o perjudicarla, en este caso tampoco el gobierno peruano jamás ha dicho que la vida de los adultos mayores vale menos o que la vida de los adultos mayores indígenas vale menos. Pero eso es lo que uno puede plantear desde su comportamiento. Como yo dije, en el plan inicial de vacunación del gobierno actual, los adultos mayores recién iban a ser vacunados con suerte en el mes de junio. Y solamente la lucha de muchas personas logró que se pudiera adelantar varios meses. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Que el gobierno tiende a escuchar más a los que tienen más poder y quienes están en una ciudad, quienes son adultos mayores de origen más europeo, de clase media, clase alta, son más escuchados que los adultos mayores de las zonas rurales. Esa es una situación que, como os he dicho, reproduce problemas de desigualdad que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo en nuestro país y lamentablemente los privilegios de vivir en una determinada ciudad, de vivir en una zona urbana, de tener más educación, de tener más recursos que le permiten a uno también sobrevivir en caso de que la persona sea contagiada. Entonces creo que esto se mantiene y se ha afianzado y visibilizado más. Probablemente los efectos de toda esa situación que vivimos van a durar muchos años después de la pandemia. O sea, yo creo que los niveles de afectación a la población indígena van a persistir porque es toda una generación que va a tener serios problemas de salud, serios problemas de educación y serios problemas a nivel familiar por todas las pérdidas que se han producido dentro de estos sectores. A diferencia de otros países también, muchas de las personas que mueren en el Perú son menores de 60 o menores de 50 años. Y no necesariamente mueren por la pandemia en sí misma, sino por la falta de atención que tiene el Estado, especialmente dentro de las zonas indígenas, ¿no? Y esta situación lamentablemente no se ha revertido y continúa la desprotección en muchos aspectos básicos de salud para este sector de la ciudadanía. Es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Escuchemos lo que sucede en otros lugares de América. Muchas gracias, Wilfredo. Luego ya después de terminar la jornada de los expositores vamos a ir con algunas preguntas. Nuestra segunda expositora, Sofía Garzón, es coordinadora del Observatorio de Violencias basadas en género contra personas afrodescendientes, cuidadora de la vida y de procesos de comunidades negras. Nuestra compañera trabaja en la temática del proceso de vacunación en el territorio colombiano, sopesando la experiencia de las comunidades afro. La idea es que en esto podamos ir vinculando la realidad también de nuestros territorios en Latinoamérica, de nuestros pueblos, también con la realidad de lo que está sucediendo en Palestina, que están claramente vinculados, lo mencionaba anteriormente Wilfredo, y ahora nuestra compañera Sofía nos va también a entregar un testimonio territorial directamente desde Colombia, desde su acción, desde su activismo, respecto a cómo el racismo y la vacunación ha aumentado las desigualdades dentro de nuestros pueblos. Compañera Sofía, ¿estás? Buenas tardes con todas, con todos. Muchas gracias, Onésima, por la introducción y muchas gracias a la campaña de boicot contra Israel por hacerme partícipe de esta reflexión que queremos hacer sobre racismo y vacunación. Particularmente, todavía tendría que entender más qué significa que el gobierno israelí no quiera asumir la responsabilidad que tiene de asumir la vacunación con los compas y las compas que están en Cisjordania, ¿no? Pero como le decía hasta ahí dentro de la invitación,
considero que si bien tenemos que hacer muchos esfuerzos para visibilizar la responsabilidad estatal que hay en el marco de garantizar el derecho a la salud y en este caso la vacunación como una garantía al derecho de la salud, recordar varias cosas, ¿no? La primera, que el racismo opera cuando se piensa que no sabemos, no tenemos, no podemos o es más caro hacer con nosotras y con nosotros. Y la experiencia particular en el caso colombiano es que incluso sabiendo que alrededor del 61% de la población afrocolombiana está viviendo en condiciones de informalidad, significa que no tienen contratos o que no tenemos contratos laborales que nos permitan pagar seguridad social, lo que he visto es un despliegue de acciones de solidaridad entre el pueblo negro que son los que me interesan destacar en este espacio. Entonces, he visto, por ejemplo, como en Buenaventura, comunidades de consejos comunitarios, que es la forma administrativa en que la gente negra vive en zonas rurales, colectaron 15 toneladas de alimentos para repartirlas en barrios de Buenaventura para mitigar la insuficiencia alimentaria que se derivaba de, pues, de no tener ingresos y no poder ir a la tienda a comprar, lo que nos dice que necesitamos tener pues que necesitamos habitar tierra para habitar y cuidar la tierra para garantizar nuestra autosuficiencia alimentaria. Vi también como, por ejemplo, en Tumaco, compañeras idearon algo que se llamó Troque por la Paz, que fue una instancia que hizo algo así, similar a lo que les decía, que era que gente del campo empezó a cultivar alimentos y enviarlo a la gente de la ciudad. Acá particularmente hay una planta que comúnmente es llamada matarratón, que tiene componentes de lo que hoy entendemos como interferón, que ha sido como una de las medidas que se ha tomado para mitigar y para prevenir el COVID. Entonces se estableció controles territoriales de ingreso y salida de personas para que con baos de matarratón, ustedes saben que un bao es una preparación que se hace en agua o que se quema y se hacía que la persona se humeara para entrar como un método de prevención de contagio y también como si la persona llegaba de afuera, pues para que se redujera la posibilidad de contagiarse. También muchas personas que viven en contextos urbanizados lo que hicieron fue asociarse, porque ustedes saben que como pueblos originarios o como pueblos afrodescendientes, nuestra capacidad de ahorro no es alta, y no es alta porque estamos distribuyendo todo el tiempo lo que tenemos. Entonces, lo que pasó es que personas que contaban con empleos formales se asociaron y apadrinaron familias que vivían en la informalidad. Y en ese proceso de apadrinamiento, que se sostiene hasta hoy, lo que se buscaba era generar condiciones para que medio salario mínimo o un salario mínimo, que es alrededor de, en este momento en este país, es alrededor de $350, mitigara la ridiculez que implementó el gobierno colombiano de otorgar un equivalente a $30, $40, ingreso solidario se llama la medida, que además ese ingreso solidario fue asignado primero a familiares a familiares de integrantes de la fuerza pública y a personas que vivían en contextos urbanizados, ¿cierto? Que fue si uno quisiera analizar cómo fue el proceso de implementación de las medidas que usaron los estados para mitigar el COVID, el avance del COVID y la desprotección que se vivió o que se sigue viendo por el asunto del COVID, es que las personas que viven en contextos rurales, las personas que somos parte de pueblos originarios afrodescendientes, pues fuimos los últimos en ser atendidos y atendidas, como siempre. Porque entonces tenemos que recordar otra condición fundante del racismo, ¿no? El racismo es un instrumento que fue necesario para la conformación de los Estados-nación, y creo que ese es el punto de conexión de la población afrodescendiente y lo que están viviendo las compañeras y los compañeros del pueblo palestino. Ellos no son leídos como ciudadanas y como ciudadanos. Ellos no tienen derecho a una nacionalidad. Y así los pueblos originarios y así los pueblos afrodescendientes no hicimos parte del proyecto de nación, y por eso ese tipo de medidas pueden estimular a que reflexionemos una realidad bien importante, y es que la pandemia provocada por el COVID, como se ha escuchado en muchos lugares y de hace mucho tiempo, no está nada más que
quitando el velo de cómo muchas personas y muchos pueblos vivíamos antes. Entonces, ¿qué estamos sintiendo ahorita? Que personas que estaban en estratos medios bajos o estratos medios se están dando cuenta cómo vivíamos la realidad de las personas que hacemos parte de los pueblos originarios, ¿no? Que no tenemos acceso al sistema de salud, que las condiciones de educación eran precarias, que las condiciones de infraestructura de vivienda son insuficientes, ¿cierto? Y que son insuficientes porque en gran medida nos han hecho abandonar las formas y las prácticas, como hacíamos educación, como hacíamos salud y como vivíamos por el concreto y el internet y la luz, de las que tenemos una dependencia altísima y que en lugar de hacer que podamos cuidar la salud comunitariamente, nos coloca en dependencia pues de una forma de conocer y habitar un mundo que está ligado en la sistematización de la práctica científica, ¿no? Creo que esos son como elementos que quería introducir en la conversación. Otros elementos pues tendría que ver con la conectividad. Acá se han hecho ejercicios muy grandes, pues para retomar un poco de lo que decía el compañero Wilfrido, para garantizar que aumenten los niveles de conectividad, porque la tasa de deserción es muy alta acá. Y ustedes saben el impacto sobre el futuro que genera que no podamos acceder al sistema educativo. Y sin embargo, eso nos coloca en la contradicción de antes se construían carreteras, ¿no? Para garantizar que se pudieran transportar los alimentos que cosechábamos o para sacar el oro, por ejemplo, en comunidades afrodescendientes, que es como la condición acá. Entonces, antes nos decían que queríamos autopistas de concreto y estamos pidiendo las autopistas de la conectividad para extraer qué tipo de información, ¿no? Y tenemos una contradicción grande que tiene que ver con el manejo necropolítico de la pandemia, independientemente de por qué el COVID está entre nosotras y entre nosotros, independientemente de los rumores de si fue construido, si fue desechado, la realidad es que esto hoy ya ha servido a los Estados-nación para ganar un control militar sanitizante sobre la vida de las personas en un contexto global de levantamiento, porque no solamente era en Irak o en Hong Kong, ¿no? Latinoamérica estaba levantada hasta finales del 2019, ¿cierto? Y ahora nosotras y nosotros, que en nombre de la pandemia nos están diciendo que tenemos que aguantar una reforma tributaria que se llama reforma tributaria para la solidaridad y la sustentabilidad, que va a ampliar la base del IVA, del impuesto de valor agregado para el consumo de los valores de la canasta básica familiar. Nos están diciendo que con pretexto de impactar COVID, nos van a hacer la reforma, ¿no? Y es como, no es posible eso en un país que se pierde 4 o 5 veces el valor de lo que la reforma pretende capturar en corrupción. No es posible eso en un contexto en donde la destinación que se ha hecho acá, el Observatorio de Política Fiscal ha mirado hasta donde toda esa plata que se ha dicho que el Estado ha apropiado para resolver los temas del COVID no ha sido dirigida a población de extracción baja y media. Gran parte del presupuesto se ha concentrado en resolver la sostenibilidad de empresarios que pueden tranquilamente con su flujo de caja mitigar ese tipo de externalidades, pero esos que tienen la capacidad de mitigar las externalidades causadas por eventos como el COVID son los que están siendo apoyados y financiados. Entonces, nuestra pregunta en términos de racismo, de pandemia y de vacunación tiene que ver en términos, creo yo, de, bueno, entonces, ¿cómo estamos exigiendo medidas de política pública y cómo estamos exigiendo y construyendo medidas que direccionen los recursos hacia lo que podemos hacer? Y si estamos hablando pues de vincularlo, la realidad colombiana con la realidad del pueblo palestino, entonces a mí me interesaría mucho saber pues qué está pasando con el pueblo palestino y cómo ellas y ellos han resuelto y están resolviendo, porque estoy segura que están resistiendo y resolviendo el tema de vacunación, el tema de prevenir el COVID, el tema de las solidaridades que entre ellos habrán tenido que gestar para no dejarse morir por las políticas israelíes. Y esa es como mi último punto para la intervención.
dejo 5 minutos para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Sofía. Sin duda, al escuchar tu intervención y la de Wilfredo, se vienen a mi mente las mismas políticas públicas que se han ejercido acá en el territorio, acá en Chile, y cómo éstas se conectan en el interés también que se le genera a la protección de las fuerzas policiales, a la protección al aumento de políticas represivas también, en torno como si la represión o las armas fueran la real sanación ante la pandemia. Damos cuenta que siguen siendo los mismos los que se siguen protegiendo, y también la forma en la que nos están llevando las políticas públicas en torno a esta pandemia. O sea, en realidad nos han cubierto las bocas para silenciarnos. Ahí está la discusión o no, si en realidad los tapabocas son para callarnos de nuestras luchas y de nuestras defensas, y también claramente es no tocarnos y no juntarnos en las manos, es también cortar los lazos de seguridad. Lo bueno es que los pueblos resisten y los pueblos siguen solidarizando ante una responsabilidad que le corresponde al Estado y que no les corresponde a la ciudadanía, pero que claramente los pueblos hermanos y las mismas comunidades son las que han levantado los procesos para poder salvarse de esta pandemia mundial que claramente tiene un color racista y discriminatorio claramente. Vamos a ir avanzando con nuestro siguiente expositor desde Argentina, Jorge Rachid, que es un médico sanitarista, es asesor de Axel, profesor en Ciencias Sociales de la UNLZ, no sé si acaso me equivoqué ahí, Jorge, te pido disculpas, y profesor de UBA, UNJCPAS y la Universidad Nacional de Rosario, de todas en posgrado. Ahí quizás, Jorge, me podría ayudar con eso, que quizás no lo mencioné bien, pero no fue mi intención. No, está muy bien. Lo que pasa es que doy clase como en 6 universidades en posgrado. No, si pongo, imagínate, yo soy un dinosaurio, llego a poner todo mi currículum, viste que son capas geológicas, no son ni siquiera logros, ¿no? Bueno, estoy muy contento de estar acá con ustedes, quizás tenga alguna visión diferente, pero me gustaría empezar diciendo, después vamos a ver por qué la visión diferente, porque desde el punto de vista de la pandemia en sí, de la molécula, es una molécula, ustedes saben que la molécula es menos que un bicho, es un virus, no alcanza bicho, porque no se reproduce a menos que parasite. Entonces esto es muy importante saberlo, porque la molécula instintivamente abandonó su huésped para llegar a los seres humanos, cambiando las proteínas como ahora lo está haciendo con las supuestas cepas y variantes. Pero ¿qué ha hecho la pandemia, que es una crisis sanitaria? Por eso quiero separar los campos de una manera bastante fuerte. Le agradezco a Garzón y a Wilfredo, que haya, sobre todo Garzón, haber traído, y también Wilfredo, algo que debemos recuperar. Y yo como médico, que soy cirujano, además de sanitarista, recuperar las políticas ancestrales de medicina ancestral nos parece sumamente importante, porque eso ha sido una de las apropiaciones del conocimiento más fuerte que ha hecho el capitalismo a nivel internacional y que hoy se traduce en patentes. Pero dicho esto, digo, la pandemia es una crisis sanitaria que invadió el mundo porque esa molécula mutó a los fines de abandonar un huésped que sabía que iba a sucumbir, que iba a desaparecer, como desaparecen 1000 especies de flora y fauna por mes en el mundo a partir del calentamiento global. Y esto es un dato trágico de la humanidad. Por lo tanto, la pandemia tuvo, además de su efecto sanitario, que después lo voy a desarrollar rápidamente todo porque tengo solamente 15 minutos, puso en evidencia, puso en la vidriera la crisis civilizatoria que el mundo estaba viviendo. Es una crisis civilizatoria que ya la vivía de antes, la habíamos naturalizado.
Habíamos naturalizado 24.000 muertes por día de hambre desde hace 10 años promedio. Había 8.000 de los cuales son niños, siguen muriendo mientras nosotros estamos hablando acá. Habíamos naturalizado la muerte de la epidemia de ébola, compañera Garzón. ¿Por qué? Porque eran afro, y los afros le importan poco a las culturas occidentales. Entonces había hace 5 años una epidemia de ébola, cuya única posición solidaria la encontraron en algunos países, muy pocos, desde Cuba, Rusia y otros países más que colaboraron ahí en África. Entonces, esta crisis que pone al descubierto la crisis civilizatoria, pone al descubierto el cambio climático, pone al descubierto que las tierras fértiles de antes de nuestra Pachamama, de la madre tierra, es una tierra apropiada hoy por los fondos fiduciarios, por los fondos buitres, que han hecho de los cultivos un elemento más del mercado, en vez de ser un elemento del alimento de los pueblos. Y esto es un tema que ha venido de la mano de la desertización de la tierra por la producción de agrotóxicos, la utilización de agrotóxicos, la desertización y obviamente la tala del bosque nativo para ampliar fronteras ojeras. Esto es la crisis terminal de la humanidad. Pero también es verdad que esto también permitió visualizar esta pandemia, la crisis que teníamos y tenemos naturalizadas, como que haya países que puedan invadir otros países, que puedan provocar guerras y desplazamientos de 4 millones de personas, y después se conmueve por la foto de un chico flotando en el Mediterráneo, cuando no explican ni por qué está ahí, ni por qué hay 4 millones huyendo de lugares de guerra y destrucción. Ni tampoco explican por qué crean un ejército de mercenarios en las espaldas del Medio Oriente con el ISIS en Siria para destruir un gobierno democrático. Ni tampoco explican por qué están luchando hoy a brazo partido por aquello que tiene que ver por el control del estrecho de Hormuz, agraviando a Irán y agraviando a todos los países de la región y obviamente sometiendo a Yemen a un bombardeo que hace 5 años ha causado la mayor tragedia humanitaria del siglo XXI. Y esto no se dice, no está en los medios, no está en los medios. Y tampoco se dice que todo esto está provocado por un mundo unipolar, sumamente fortalecido en su parte militar, pero sumamente debilitado en su parte interna, que es el mundo conformado por Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel y Arabia Saudita, que además le permite a Israel operar y seguir operando sobre el pueblo palestino en esta masacre que empezó con la ingeniería social del año 1948, pero que venía desde los acuerdos de 1925. Entonces, tenemos que saber que estamos dando una pelea en donde la pandemia nos ayudó a visualizar esto. La crisis sanitaria lo puso en evidencia. ¿Y saben por qué lo puso en evidencia? Porque desnudó la fragilidad. Una molécula, menos que un bicho, destruyó los mercados, destruyó las empresas, destruyó las economías y los puso en guardia. Por supuesto va a depender de la capacidad de los pueblos la defensa, pero no es la cuestión que mezclemos lo sanitario con lo geopolítico que todos conocemos, porque hoy hay varias guerras en marcha. Miren, les voy a relatar los títulos nada más. La primera guerra es la guerra de las vacunas, que es una guerra geopolítica por los espacios en América Latina, donde estamos nosotros. Estados Unidos acaba de declarar que la invasión de vacunas chinas y rusas pone en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto lo acaba de decir el Departamento de Estado, no sale publicado en ningún lado. Pero por otro lado, los pueblos no solamente resistimos, sino que además elaboramos nuestras propias estrategias hacia el mundo multipolar, como la teníamos en el UNASUR y el BRICS, que nos permitía navegar en el mundo multipolar a través del UNASUR, la CELAC y el BRICS de Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica. Y esto fue destruido por el imperio, por el Grupo de Lima, por la OEA y aquellos salvajes que bloquearon al mejor estilo medieval Nicaragua
Venezuela y Cuba. Esa Cuba que hoy tiene 5 vacunas en los institutos de biotecnología de Cuba. Por eso la primera guerra es geopolítica, donde Estados Unidos pretende impedir que en su patio trasero, entre comillas, penetren otros actores. No es por la vacuna, es porque no quiere actores, no quiere influencias, no quiere alteraciones a su marco estratégico, en donde hasta el agua dulce comenzó a ser cotizada en los mercados de Chicago. Miren qué cachetazo para la humanidad. Nos debía dar vergüenza estar relatando esto. Pero Brasil, que comparte con la Argentina el acuífero guaraní, segundo acuífero del mundo en agua dulce, privatizó después de desplazarla a Dilma Rousseff su parte brasilera y hoy la está explotando la Nestlé y la Coca-Cola. Y además todos en todo el mundo nos han convencido que el agua de nuestros ríos, que el agua de nuestras canillas en las ciudades no sirve para nada y compramos agua en frasquitos, en botellitas que valen una fortuna similar a 1 litro de nafta. Esto es el mundo de la naturalización de esa crisis civilizatoria donde el capitalismo salvaje que arrasa soberanías a través de los fondos buitre y se apropia de las patentes de todos los medicamentos de alto costo y baja incidencia y de las patentes ahora de las vacunas, está operando, tratando de trasvestirse, pero no ha podido con su ingenio. Es como la vieja fábula del escorpión y la rana, cuando el escorpión le pide a la rana que la cruce y la rana dice, ¿cómo te voy a cruzar el río si vos sos un escorpión? Me vas a morder y me vas a matar. Y el escorpión le dice, pero ¿cómo te voy a matar si te mato? Yo me ahogo también. Ah, tenés razón, y lo empieza a cruzar. Y en el medio del río el escorpión le pega el picotazo a la rana. La rana dice, ¿qué hiciste? Y es mi naturaleza. Esa es la naturaleza de los fondos buitre. Esa es la naturaleza de un capitalismo concentrado, de un crecimiento económico infinito que margina a los pueblos y produce todo lo que sea racismo, todo lo que sea discriminación, todo lo que sea separación entre aquellos que son los ricos que acumulan en su capital y hoy producen estas muertes que decíamos al principio. El segundo nivel es de la guerra de las farmacéuticas para quedarse con el cartel. Es una lucha que nosotros venimos dando hace mucho tiempo porque yo me ocupo de la producción pública de medicamentos en mi país, de la producción pública de medicamentos, porque queremos que los estados recuperen soberanía sanitaria, pero también es cierto que ellos están luchando por quedarse con el negocio de las vacunas a futuro porque el SARS-CoV-2 vino a quedarse como la influenza. Cuando estemos vacunados vamos a sufrir la enfermedad, como cuando nos enfermamos de gripe, pero no nos vamos a morir ni vamos a ir al cementerio y esto se va a repetir año a año hasta que desaparezca el SARS-CoV-2. Pero esto indudablemente es el segundo nivel. El tercer nivel de la guerra es la guerra de las patentes. Y ahí es donde entran a jugar los fondos buitres que son dueños de las grandes farmacéuticas. Dueño de Pfizer es BlackRock, el fondo de inversión que maneja 9 billones de dólares en el mundo. Es socio del laboratorio Gilead, que lo maneja Paul Singer y Donald Rumsfeld, ex secretario de Estado de los Estados Unidos, que son el fondo de inversión MLN. Ambos están asociados a Goldman Sachs, el banco de inversión norteamericano. Goldman Sachs maneja más del 70% de los medios de comunicación, porque acá hay una lucha cultural, mediática, muy fuerte, donde nos quieren hacer creer a las mayorías que somos minorías, porque son minorías políticas, pero con mayoría comunicacional, mayoría mediática hegemónica, que intenta incluso en mi país, en la Argentina, combatir las políticas sanitarias desde el primer día. Fíjense ustedes, ¿por qué combaten las políticas sanitarias? En mi país, como ganó el gobierno nacional y popular peronista, indudablemente empezamos a reconstruir el sistema sanitario que el neoliberalismo macrista, como el de Uribe en Colombia o el de ahora, el de Duque, están destruyendo la salud, como han terminado destruyendo el hospital público en Colombia, que conozco muy bien esa experiencia. Pero en nuestro país lo reconstruimos, lo pudimos reconstruir. También pudimos dar pelea
a la pandemia en el año 2020 sin que haya colapso sanitario porque multiplicamos por 4,5 las camas de terapia. También es verdad que tuvimos instrumentos económicos fuertes para los que no tienen, para la pobreza generada por el neoliberalismo. Claro, la idea nuestra, la lucha es por eliminar la pobreza, no por paliarla, pero en guerra el pueblo tiene que comer y estos instrumentos se desplegaron. Se desplegó el ingreso familiar de emergencia, se desplegaron los salarios para que no haya despido en los trabajos, se desplegó aquello que tenía que ver con créditos para los monotributistas, se desplegaron y tampoco hubo saqueos. El pueblo pudo comer. Condiciones mínimas de vida, claro, condiciones muy mínimas de vida como en cualquier guerra, pero una feroz campaña de ese capitalismo, de ese neoliberalismo absolutamente brutal, inhumano, canalla y criminal que atacó cada una de las políticas públicas, incluso la de las vacunas. Incluso la de las vacunas. Las cuarentenas, hicieron movilizaciones quemando todo como en Europa, los barbijos, pues, diciendo que eso era una cuestión absolutamente de limitar las libertades individuales. Miren, tenemos que diferenciar lo que son las medidas sanitarias de la lucha política. Las luchas políticas las damos en el terreno político con movilizaciones políticas, enfrentando e identificando al enemigo, pero no siendo funcionales a los nuevos movimientos filonazis a nivel internacional que quieren deteriorar la política como herramienta de construcción de los pueblos, de los modelos solidarios que nos debemos. Y es ahí donde yo quiero dar un debate muy fuerte, porque nosotros nos debemos hacia un modelo biocéntrico que recupera a los seres humanos con la naturaleza, y esta es una lucha que viene en la pospandemia. La pospandemia empezó el primer día de la pandemia. No va a haber pospandemia. El primer día de la pandemia empezó la discusión de la pospandemia. Algunos se paran en un lado, dicen, no hay más política, se acabaron los centros, o se es populista, socialista, comunista, terrorista, narcotraficante, o se es mercado librista, o sea, mercado libre, se es neoliberal, se es aquello que es el individualismo egoísta y feroz, y por eso la pandemia, y con esto termino, recuperó dos elementos esenciales que dañan al neoliberalismo. Uno, todos los países entendieron que el Estado tiene que ser el ordenador social desplazando al mercado. Y esto lo entendieron todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque el Estado es quien debe planificar estratégicamente, quien debe financiar y ordenar las políticas, en especial en salud y en educación. Pero también es verdad que los pueblos entendieron, como entendieron nuestros científicos, que la solidaridad social activa para pelear por un destino común es lo que permite recrear y desplazar el individualismo egoísta y meritocrático del neoliberalismo. O sea, dos de los pilares teóricos del neoliberalismo están dañados. Tenemos que aprovechar la hora de los pueblos. La hora de los pueblos se viene y es la hora de los pueblos, la hora de los pueblos donde la patria grande la tenemos que reconstruir. Y la patria grande, acá en Latinoamérica, será Bolívar, San Martín y Artigas, no me cabe la menor duda, como padres fundadores. Pero la patria grande es reconocernos con todos los pueblos del mundo, que están luchando por su liberación nacional. No hay que tenerle miedo a la palabra, la quisieron elaborar, el desterrar de los diccionarios. Liberación nacional por la cual luchan los pueblos del colonialismo, de la dependencia, de la sumisión y de aquello que quieren imponernos quienes pretenden endeudarnos y hacer de la lógica del dinero la deshumanización y la destrucción del planeta una condición necesaria de la dominación. Así que todo esto es para dar un libro sobre el tema de la pandemia y les agradezco mucho que me hayan invitado, pero tengo muchísimas demandas sanitarias que atender porque estamos en uno de los peores picos con las cepas Manaos que ya están entrando en nuestro país y la verdad es que estamos al borde de un colapso sanitario justamente por ese enfrentamiento a las políticas sanitarias que ha tenido el poder real, que siempre te entrega las llaves del gobierno, pero nunca te entrega las llaves del poder que conservan económico, judicial, parlamentario,
porque en realidad el poder sigue estando en manos del edificio colonial que hay que desarticular. Esta lucha la estamos dando y el colonialismo lo tenemos que vencer con la obra de los pueblos. Bueno, muchas gracias y nuestro apoyo, solidaridad permanente y el aliento al pueblo palestino en Cisjordania y en Gaza para su lucha por la liberación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, primero por el tiempo, entendiendo las necesidades que están ocurriendo en cada uno de los territorios, la urgencia que existe, y por esta tremenda exposición tan clarificadora de términos. Ahí quedamos con algunas dudas, comentaba igual Sofía, sobre algunos términos que después podemos ir, ya después dado la última presentación, podemos ir profundizando. Si es que todavía está conectado, entendemos también que tiene que atender la urgencia porque es necesario hacerlo. Estamos en un proceso crítico a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Muchísimas gracias, Jorge. Queríamos también agradecer, pues se me había olvidado, pido disculpas, queríamos agradecer al CODEM y al Observatorio de los Derechos de los Pueblos por haber facilitado para este espacio de conversación en su plataforma Zoom. Claramente estamos conectados como organizaciones sociales, como organizaciones territoriales, para poder transmitir, para poder conversar, entregar información y solidarizar. Así que agradecemos principalmente a CODEM y al Observatorio de Derechos de los Pueblos por habernos facilitado esta plataforma. Y tenemos un expositor más que nos va a hablar principalmente sobre la situación que se está viviendo en Palestina en este momento. Él es Francisco Abogasí, que es el coordinador latinoamericano del movimiento BDS, es profesor de historia especializado directamente en Medio Oriente y Palestina. Francisco, te escuchamos. Hola, hola. Buenas tardes a todos y todas. Primero agradecer el espacio de la organización, también agradecer a las compañeras y compañeros aquí presentes que han expuesto las experiencias y los conocimientos y las situaciones críticas en las cuales se encuentra el territorio latinoamericano. Buena parte de la intención de este evento era conversar específicamente sobre la relación que hay entre la discriminación racial, cómo las personas de Latinoamérica están viviendo un proceso que evidentemente no es nuevo, en el sentido en que si bien la pandemia es una situación novedosa en la cual nos encontramos, el proceso de discriminación y el empobrecimiento estructural eran elementos que existían desde antes. Lo que viene a hacer, por lo tanto, esta pandemia es radicalizar aún más los procesos de militarización previamente existentes, a mostrar también la importancia que existe en la solidaridad de los pueblos, de las personas, mediante los cuales se pueden resistir a estas situaciones. Así que un saludo solidario a todas y todos que puedan estar viendo este video y entregarles un gran apoyo por esto. Lo segundo que debo comentar al iniciar es que mi participación aquí no estaba prevista, sino que vengo en reemplazo, lamentablemente, de un par de compañeras y compañeros que desde Palestina no nos pudieron acompañar. La primera compañera tuvo un problema serio con las fuerzas de ocupación, razón por la cual ella no puede participar aquí. Y en el segundo caso teníamos a un compañero desde Ramallah, que es periodista y que nos iba a mencionar también desde los territorios cuál es la situación actual en Palestina. Evidentemente mi relato no va a poder de ninguna manera compararse a lo que significa vivir en los territorios y por lo tanto no pretendo hacer eso, sino a entregar una visión general desde Latinoamérica en cómo estamos percibiendo la situación en Palestina. Evidentemente sí existen registros contados desde la misma población palestina sobre lo que está sucediendo allá y ha sido cubierto por varios medios alternativos la situación de Palestina, porque, y aquí voy a empezar con mi intervención directamente.
Lo que nosotros estamos viendo desde los medios masivos de comunicación es que en Israel hay una campaña excelente de vacunación, que en Israel están reactivando el comercio, que Israel es ¿cuál es la palabra? Un ícono al cual deberíamos imitar en el funcionamiento y en el funcionamiento que han tenido con respecto al proceso de vacunación. Evidentemente esto dista demasiado de la realidad. Los datos que entregan los medios de prensa internacionales que se provee por un medio internacional de la Universidad de Oxford que se llama Nuestro Mundo en Información, Our World on Data, entrega una información que es completamente imparcial y que no evidencia lo que está sucediendo realmente en Palestina. Dado que Palestina vive una ocupación militar, se le impone un régimen de apartheid, o sea que hay una discriminación racial a la población palestina por ser palestina y que hay tres tipos de población palestina los cuales podríamos identificar claramente, que son los palestinos y las palestinas que viven en el territorio israelí, los cuales no gozan de los mismos derechos que los ciudadanos israelíes. Por otro lado tenemos a la población de Gaza y Cisjordania que constantemente están siendo atacados por medio de la colonización, en donde colonos ilegales que buscan suplantar sus territorios, hostigan a la población local, estos además son atacados, la población local palestina de Cisjordania es atacada además por la fuerza, el ejército de Israel, y además la población en Gaza está viviendo un bloqueo hace décadas por parte del Estado de Israel. Entonces tenemos estos tres tipos estas tres poblaciones que se están viendo completamente afectadas por parte de Israel. Esta era la situación previa a la pandemia, ¿no? Posterior al proceso del inicio de esta pandemia, la población palestina debiese tener el derecho, o sea, bueno, legalmente hablando, tiene el derecho para que ésta sea vacunada por parte de la potencia ocupante, porque el Estado de Israel es una potencia ocupante en un territorio que no le pertenece. Por tanto, tiene a su ejército en ese lugar. ¿Qué responde el Estado de Israel frente a esta realidad? Es que el Estado de Israel, según ellos mismos, no son de ninguna manera responsables de lo que está pasando en la población, con la población palestina local, y que debería ser la ANP, la Autoridad Nacional Palestina, quien debiese entregar las vacunas a su población. Como bien se establece en la jurisprudencia internacional, eso evidentemente es falso. La Autoridad Nacional Palestina no goza y no ha gozado desde su existencia nunca de un control total de sus fronteras, no tiene la capacidad de administrar en este momento el Estado, perdón, a la población palestina, y además no tiene una conexión real ni en términos territoriales ni en términos funcionales, la capacidad de incidir en todo lo que sucede en la población palestina actualmente. Por tanto, y como había dicho anteriormente, el hecho que Israel se niegue a vacunar a la población palestina no solo es además un problema serio para el mismo proceso de vacunación y para controlar en ese territorio en su totalidad el problema del coronavirus, sino que además es una discriminación racial y un crimen directamente el hecho que no lo haga, no solo un crimen en términos humanitarios, sino directamente porque viene contrario al derecho internacional. Entonces, la problemática está dada acá porque los países internacionales que apoyan al Estado de Israel apoyan, dentro de ellos Estados Unidos, que no ha dejado de entregarle directamente apoyo militar y dinero directamente al Estado de Israel para que continúe y continúe perpetrando esta situación. Entonces, estamos generando acá una problemática doble, ¿no? O sea, la población palestina resiste al apartheid constantemente, resiste a la ocupación constantemente, está luchando por su derecho al mantenimiento, a la autodeterminación. Y en esta situación, entonces, es cuando la población palestina nos tiene que enseñar aún más cómo y qué significa resistir en situaciones completamente desiguales.
En un momento la compañera Onésima, y esto solo para ejemplificar, nos estaba comentando un poco sobre la realidad de la militarización y cómo esto se vive en los territorios latinoamericanos, cómo esto, por ejemplo, acá en Chile, yo vivo en este territorio, se puede ver en Santiago, que uno podría decir que tiene una condición hegemónica con respecto a otros territorios del país y otras situaciones en las cuales se ha estado viviendo, donde, por ejemplo, los lugares donde se puede ir a comprar víveres, donde se puede ir a conseguir frutas, verduras, uno se encuentra con puestos militares en las entradas. Las poblaciones más empobrecidas dentro de Santiago también tienen mayor control militar y no solo control de policías municipales, por poner un ejemplo. En el Gualmapu, en los territorios mapuches, este control militar o policíaco militar existía previo a esto y simplemente se ha intensificado cuando se ponen las nuevas leyes de control en el territorio. Entonces, pareciera ser que de alguna manera estos estados, estaba utilizando el de Chile, pero perfectamente el Estado de Israel parece graficar de buena forma cómo los estados a nivel internacional se comportan, creen que el control militar y el control policial va a detener directamente la expansión de este virus. Hemos visto cómo la expansión del virus en Palestina se ha propagado, la población se ha estado organizando, pero no hemos visto aún un apoyo real de la población internacional, más allá de las personas y los pueblos que siempre han apoyado directamente a Palestina, para detener estos crímenes que han estado sucediendo, considerando que también existe un límite de tiempo. Me gustaría ir cerrando con esta idea. La existencia del movimiento BDS tiene la intención de que de manera interseccional podamos trabajar distintas personas en distintas latitudes del mundo en favor de la defensa de Palestina. Esta defensa evidentemente no es solo a favor de Palestina, porque si preguntamos cuáles son las armas que están asesinando a compañeras y a compañeras en toda Latinoamérica, pueblos indígenas, pero también personas afrodescendientes, poblaciones empobrecidas que no necesariamente responden a un elemento específico de un pueblo indígena o de alguna raza en particular, también viven este efecto. Cuando hablamos de trabajar interseccionalmente, hablamos de entender cómo estos medios de represión se han ido reproduciendo, hablamos de cómo detener estos medios de represión y limitarlos tanto en nuestros territorios como en el territorio palestino, porque ambas luchas son luchas que están vinculadas. En el caso del coronavirus particular, es muy importante contrarrestar la información que los medios de prensa están trabajando y que nos están diciendo que en Israel toda la población está vacunada. Eso es completamente falso. Para dar, por ejemplo, un dato específico. Solo en marzo recién el Estado de Israel permitió que se vacunara trabajadores palestinos que estaban viviendo en Gaza y que se movían a trabajar en otros lugares donde donde existe el territorio ocupado de Palestina, pero estas vacunaciones fue simplemente el 4% de la población palestina total de 5 millones de palestinos aproximadamente, el cual están esperando aún vacunación. Entonces, esto ha sido el mayor avance que se ha habido en Palestina, pero podemos mencionar que acompañado de estos no esfuerzos de Israel por ayudar a la población palestina, se han bombardeado hospitales, se han arrestado a doctoras y doctores que están ayudando en el territorio, en hospitales improvisados y en otros hospitales que han existido en Gaza y en Cisjordania. Entonces, podemos ver que acá existe una problemática fundamentalmente perversa por parte del Estado de Israel, en donde en estas situaciones particularmente malas que está viviendo la población palestina, es atacada constantemente. Estos ataques habían existido desde antes, pero ahora están directamente propiciando que sea el virus quien se encargue de destruir parte de lo que el pueblo palestino está construyendo y resistiendo. Por lo tanto, es importante que frenemos la propaganda que existe por parte del Estado de Israel, que finalmente es una propaganda similar a la que luego se quiere aplicar en nuestros territorios para limitar la capacidad y la reproducción que tienen los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes y la población empobrecida de nuestra Latinoamérica, y luchar contra esto.
Así que supongo que podemos dejar ahora unos espacios para preguntas de las personas. Creo que igual estamos transmitiendo en varias plataformas distintas. Agradecer una vez más el espacio, agradecer a el Observatorio el Observatorio de los Pueblos también por prestar el Zoom y mandar un saludo solidario a todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lamien, Francisco, por tu intervención. Quedamos preocupados también por los compañeros y compañeras que están en Palestina. Hubiera sido muy importante poder contar desde el territorio también con lo que se está viviendo, la experiencia, pero sabemos, lamentablemente conocemos lo que son los procesos de militarización y la intensificación que ha tenido esta en este último tiempo. Es lamentable reconocer igual que tanto Latinoamérica como Palestina y los pueblos oprimidos han intensificado, se ha intensificado mayormente los procesos represivos, se ha intensificado la violencia. Y como lo decía anteriormente Francisco, tanto en nuestro territorio, yo pertenezco al territorio Gualmapu, al pueblo mapuche,